La Iglesia es una institución de mucho poder en México. Tiene algo que los políticos, los empresarios y los partidos anhelan desesperadamente: la fe de las personas. Y la fe mueve montañas. Hoy haremos un repaso de esta organización a través de los diferentes periodos históricos. Bienvenidos a Historia para qué. Esto es, la historia de la Iglesia en México. La Iglesia en México inicia formalmente el 8 de noviembre de 1519, cuando se da el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma, el choque de dos civilizaciones y cosmogonías totalmente diferentes. Cuando cae la gran ciudad México Tenochtitlán, la Iglesia se vuelve el poder máximo, se esclaviza a algunas civilizaciones y se respeta a otras, con tal de que paguen tributos. Comienza el proceso de evangelización a los indígenas. Las diversas órdenes religiosas llegan a la Nueva España. Algunas tratan a los indígenas como salvajes y justifican sus maltratos, satanizan sus figuras y queman sus textos. Algunas buscan rescatar todo lo posible de las civilizaciones caídas, recopilan y protegen todo lo que se puede, enseñan su religión y al mismo tiempo aprenden de las otras. Buscan la preservación de su cultura y ven en los indígenas humanos y no bestias primitivas. Durante los 300 años de la colonia, la Iglesia será la institución más importante política, económica y culturalmente. Se da el florecimiento de muchas artes financiadas por el clero. Los mejores ejemplos son la poeta Sor Juana Inés de la Cruz y el dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón. La Iglesia será todopoderosa hasta el levantamiento de, paradójicamente, un sacerdote. Al estallido de la independencia liderada por el cura Hidalgo, la Iglesia apoyó totalmente al virrey, que era básicamente apoyarse a sí mismo. Satanizó a los insurgentes y a muchos los excomulgó, como al propio Miguel Hidalgo o a José María Morelos. Durante toda la época independentista la Iglesia apoyó a los realistas. Sin embargo, al triunfo de esta, no le quedó más que reconocer el plan de Iguala y a Iturbide como rey. Cuando se consumó la independencia, empezaron las disputas entre liberales y conservadores. A partir de ahí, la Iglesia apoyará al bando que le diera más privilegios, y ese bando será el conservador. El clero apoyó a todos los presidentes conservadores y sus leyes, y se opuso a todas las propuestas liberales y a sus gobernantes. ¿Sabes a quién apoyó la Iglesia? Al dictador Antonio López de Santa Anna. Después de muchos presidentes, guerras, derrotas y muerte, llegamos a 1857. Santa Anna fue exiliado y un congreso constituyente se proponía escribir una nueva carta magna que fuera totalmente opuesta a lo que fue la ley del dictador. Y como se supone, la Iglesia apoyó al bando conservador del constituyente, pero la nueva constitución fue promulgada con un marcado tono liberal y laico. Ciertamente, le desagradó al sacerdocio la nueva constitución y apoyaron el plan de Tacubaya de los conservadores, que la desconocía. Así ascendió al poder Benito Juárez y se inició la Guerra de 3 años o de Reforma, liberales contra conservadores, y como en el pasado, el clero respaldó a los conservadores. El triunfo de los juaristas dejó muy debilitada a la Iglesia. Su perfil liberal y sus nuevas leyes amenazaban con poner en riesgo sus privilegios. Así que, de nuevo, apoyaron a los conservadores y su plan de traer un emperador. Durante la segunda intervención francesa, la Iglesia apoyó a los franceses y a Maximiliano. Cuando éste demostró ser más liberal que Juárez, lo dejaron de apoyar. La restauración de la República dejó a la Iglesia muy debilitada. Había perdido mucho gracias a las reformas. Tampoco mejoró mucho su situación durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Durante el Porfiriato, el clero vivió días de bonanza. Porfirio le regresó varios de sus privilegios con tal de que lo apoyaran. Y lo apoyaron. Los curas repetían el discurso de que el pobre era bueno y el rico malo. De esa manera, los oprimidos no se levantarían en armas contra sus patrones y el gobierno, pues tendrían la vida eterna y el cielo. Era una terrible dominación a través de la fe de las personas.
Cuando inicia la revolución, apoyan totalmente a Porfirio Díaz, y cuando es derrocado, aún le dan apoyo a Francisco I. Madero. De hecho, la Iglesia apoyó la sublevación de Victoriano Huerta y su usurpación. Hasta ahora, la Iglesia ha apoyado a dos de los peores personajes de la historia de México. Cuando cayó el gobierno de Huerta, la Iglesia tuvo que tomar partido cuando inicia la guerra de facciones. O era Zapata y Villa o Carranza y Obregón. Optaron por los últimos dos, quienes tenían un perfil más moderado que los zapatistas y los villistas. Cuando inicia sesiones el Congreso Constituyente, apoyan las propuestas más conservadoras y las que más les convenían. Pero la Iglesia de nuevo sufre otro golpe cuando se promulga la Constitución de 1917, más liberal que la anterior. Llegamos a la década de los 20, un punto importante en la historia de la Iglesia. Inicia la Guerra Cristera, creyentes contra soldados federales. Las iglesias cesan el culto público y los cristeros se lanzan a la guerra. Para ser religiosos, fueron muy crueles y despiadados. Devastaban pueblos, violaban mujeres, torturaban ateos, mataban maestros, saqueaban y muchas otras calamidades. Fue una de las etapas más violentas en la historia de México, y muchos padres lo solaparon. Recordemos que un creyente fue el que asesinó a Obregón. Con el paso de los años, la Iglesia dejó de apoyar a los cristeros y prefirió conciliar con el gobierno. Esa guerra causó muchos estragos a un país dolido por la revolución, pero una de sus consecuencias fue que el Estado y la Iglesia se separaron todavía más. Desde ese entonces, los curas procuran no hablar de cuestiones políticas y partidarias, tradición que sigue hasta nuestros días. Más o menos. México ha tenido dos guerras por el Estado laico, una separación muy fuerte y violenta como pocos países. El clero, ya adaptado al siglo XX, se opuso a muchas políticas como la educación socialista del cardenismo. Conforme pasaron los años y los gobiernos, la Iglesia tuvo que empezar a acomodarse a los gustos de cada presidente. Cada uno tenía una forma diferente de tratarse con los evangélicos. Algunos fueron más amables que otros, como Salinas, que estableció relaciones diplomáticas con el Vaticano en 1992. En la actualidad la Iglesia, si bien no participa en puestos públicos, tampoco es totalmente ajena a la política ni a los grupos de poder a los que pertenece. Hay muchas organizaciones que velan por sus intereses, y ciertamente, el clero tiene problemas por los múltiples casos de curas pederastas. La sociedad cree cada vez menos en la Iglesia, y optan por otras religiones o por el ateísmo. Lo que no está mal, ya no es el virreinado como para perseguir a quienes no creen en la religión católica. La fe es un asunto muy personal y debe ser respetada, y se respeta la fe, pero no las instituciones que han hecho uso de esta para beneficio propio o de unos pocos. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y dar me gusta si te ha gustado. No olvides dejar un comentario. Eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para qué. Hasta la próxima.